Y hermano Elías y yo estuvimos hablando con Dios. Porque oye, qué bueno es hablar con Dios. Y cuando nosotros comenzamos a hablar con Dios y entendemos que quien nos está escuchando es el más grande de todos. Así que el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y cuando Dios escucha, nosotros hablamos con nuestro hermano, con nuestra hermana, con medio mundo. Pero oiga, no hay nadie mejor que tú le puedas contar tus cosas, tus problemas, que a Dios. Y mientras yo estaba pues orando, ¿verdad? Mientras estaba orando, comencé a hablar lengua y yo quería decir aleluya y lo que me venían eran lenguas y lenguas, hablando y en esas lenguas dije sumisión. La palabra sumisión salió de mi boca y yo dije sumisión. Como que lo cogí, lo pensé y me vino ese versículo de la palabra de Dios en Santiago 4:7 que dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Y de eso es lo que vamos a hablar un chin, ¿ok? 5 minutos, quizás 6 o algo. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, te alabamos. Glorifico tu nombre, tú eres grande. Tú eres maravilloso, Señor. ¿Qué hay debajo del cielo que tú no puedas hacer? Porque todas las cosas para ti son posibles, Señor. Gracias. Gracias porque tú has sido bueno, porque tú no nos has dejado ni un solo momento. Perdónanos si te hemos faltado. Gracias, Señor, por este servicio de oración, por nuestra hermana Josefa, Señor amado. Oh Señor, que tú le sigas bendiciendo, Dios amado. Oh Rey soberano, gracias por mi esposo, gracias por mi hermana Nereida, por todos los que han tomado parte, Señor, aquí. Y ahora yo te pido que tú me ayudes, Señor, porque yo sin tu ayuda no puedo hacer nada. Necesito de ti y dependo de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ay, y la palabra de Dios dice, nuevamente lo quiero leer, ustedes pueden ponerse de pie. Santiago lo tengo escrito. Santiago 4:7. Bueno, del 1 al 7. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos en vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice Dios: resistid a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá, dice la palabra de Dios. Cuando hablamos de sumisión, hablamos de entregar nuestra voluntad a otra persona. Es obedecer. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá.
nuestro caso como cristianos, cuando dice es a la voluntad de otra persona, en nuestro caso es a Dios. Esa persona a la cual hablamos y la cual queremos someternos y poner nuestra voluntad y obedecer a esa persona es a Dios. Oye, no hay nada más malo para muchas personas que el obedecer y tener que pegarse a otra persona, hacer lo que esa persona dice. Muchas personas no quieren, yo no quiero ir a fulano, yo no quiero ir a fulana. ¿Por qué? Porque mira, me va a decir esto y quiere que yo haga lo que ella quiere, como ella quiere, cuando ella quiere. Y a veces, aunque nos aconsejen por nuestro bien, queremos no queremos que se nos ayude, no nos gusta. El ser humano no le gusta muchas veces que acatarse a otra persona. Bendito sea Dios. Así que debemos entender que nuestra sumisión absoluta es Dios. Él y solamente Él es el más que debemos de obedecer, de acatar sus enseñanzas. Y aunque Dios y Satanás, están en guerra, no tenemos que esperar quién va a ganar. ¿Por qué? Porque ya Dios venció. Cristo venció en la cruz del Calvario. Ya Él ganó. Ahora queda de nosotros a dónde vamos. Porque Dios ofrece una vida eterna. Eso es lo que Dios, Él en la cruz del Calvario venció al enemigo. Y como venció al enemigo, nosotros pues debemos de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque con Él vamos a ganar una vida eterna. Con el enemigo no vamos a ganar nada, simplemente la perdición, el fuego eterno. Así que es menester, mi querido hermano, que nosotros nos recojamos nuestras vidas y digamos: Señor, yo quiero servirte, yo quiero que tú me ayudes a buscarte, a hacer lo que tú quieres. Pero hermanos, estamos en un mundo donde hay tanta maldad, donde hay tantas cosas que nos detienen en nuestro caminar con Dios. Y pensamos que nosotros vamos a estar aquí en esta vida por una eternidad. Y a veces decimos: yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, porque Dios no viene todavía. Y nos metemos en nuestros delitos, nuestros pecados. A veces mentimos, a veces hacemos tantas cosas que al Señor no le agradan. Pero nuestra esperanza y nuestra mirada debe ir firme a Dios. Debemos de concentrarnos en que tenemos un Dios grande y poderoso, que es el que nos va a ayudar a seguirle a Él. Porque sin Él no podemos hacer nada. Esta carne nos detiene. Esta carne no quiere hacer lo que Dios quiere. Simplemente quiere seguir sus deseos y su voluntad. Los otros días yo hablaba en la radio, estaba hablando de nuestra voluntad, de lo que hacemos, y estaba hablando que nosotros entramos ahora a un nuevo año. Estamos recientes, hoy es Día de Reyes. Mañana, 6, hoy estamos a 5. Ok. Amén, gracias. Si está lloviendo lo dejamos para el sábado. Eso es un chiste. Y estaba hablando en la radio que nosotros, los seres humanos, tendemos a planear. Planeamos y para nuestro futuro. Muchas veces decimos: yo quiero comprarme el carro del año y este año yo lo voy a lograr. Porque este año es el año que yo me propuse a comprar ese carro. Mire, y a como dé lugar, yo lo voy a comprar.
No me importa lo que me digan, no me importa lo que yo tenga, yo voy a conseguir el dinero y este año 2023 me pongo las pilas y voy a comprar ese carro o voy a comprar esa casa. Mira, la casa de mis sueños que tanto tiempo he anhelado, pero ya yo tengo el dinero y yo voy a dar ese pronto y no hay nadie y mi casa va a ser la mejor. Y comenzamos a hablar de lo que queremos, de lo que deseamos, de todas estas cosas, pero no pensamos en que tenemos un Dios grande y que nuestros planes, quien los tiene que acaparar y aceptar y dirigirnos en ellos es Dios. Y lo menos que lo más que pensamos es en nosotros, en lo que puedo hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, y nos olvidamos que nosotros tenemos un Dios grande y un Dios maravilloso, un Dios que es el que hace que nosotros es el que hace que nosotros pongamos nuestra mirada en Él. Pero mientras estemos en esta tierra, sí sabemos que hemos de tener luchas. Sabemos que a pesar de que no es nada malo hacer planes. No es nada malo. El hacer planes es algo de una persona responsable. Claro que sí, tenemos que ser responsables, tenemos que llevar nuestras finanzas, cómo lo voy a hacer, cómo voy a dividir, pero sabiendo que Dios esté en control y nos diga, le digamos al Señor, yo voy a hacer estos planes, pero tú tienes que estar en ellos. Yo quiero que tú estés en mis planes, porque Dios sabe más que con nosotros. Yo le estaba contando a Katy los otros días que muchos años atrás, nuestra segunda casa que queríamos comprar, porque vendimos la primera, y queríamos comprar una casa y yo estaba buscando una casa que me acomodara, que fuera en un sitio bueno, que tuviera los cuartos que yo quería, y encontramos una casita bien linda. A mí me encantó, y esa casa veo que tenía 4 cuartos cómodos, tenía un basement arreglado, precioso. La casa estaba bien bonita, una cocina amplia, sala, comedor, y yo me volví loca con la casa. Dije, ay, esta casa es la que yo quiero, Roberto, esta es la que yo quiero. Vamos a poner una oferta. Y Roberto dijo, bueno, yo voy a poner una oferta y vamos a ver si nos dan esa oferta. Si esas ofertas no las aceptan, esta va a ser la casa. Y cogimos, pusimos una oferta y nos dijo el señor el que estaba vendiendo la casa, ok, la casa es de ustedes. Así que esa casa, ya saben, lo que tenemos que esperar ahora era del real estate, que nos avisaran y todo, y nosotros estábamos pues esperando que el real estate nos avisara para llenar papeles, para hacer todo el contrato de la casa. Pero pasó una semana, pasaba otra semana y no había contrato, no venía el contrato, no nos llamaban del real estate. Y yo le dije, Roberto, vamos a pasar por allí, y Roberto pues dijo, pues vamos a pasar, y le preguntó al señor del real estate cuando pasó, y él le dijo, oh, no le podemos dar la casa. Pero Roberto le dice, ¿por qué? Y le dice, no le vamos a dar la casa porque esa casa, otra persona ofreció más que ustedes. Y yo no sé, los que tienen casa aquí saben que cuando uno tiene casa aquí en este país, si tú pones una oferta, esa oferta, ellos te dicen que ok, te la aprueban. Esa oferta es la que va. Tú no puedes darle esa casa a otra persona porque te ofreció ahora más. Pero él comenzó a decirle a Roberto, y Roberto no quiso discutir con él. Y yo estaba molesta. Y yo le dije, Roberto, ¿pero por qué tú? No, yo le dije que estaba bien. Pero, ¿por qué tú no le dijiste? Tú sabes que no está supuesto. Tú no puedes llevar a corte, porque él no está supuesto a poner otra oferta una vez que te dio la oferta. Pero Roberto se quedó tranquilo. Me dijo, Ali, no te preocupes, que el Señor nos dará otra. Él no quiso protestar, no quiso. Pero esta pajarita que está aquí, empecé a protestar, y esta sierva y entonces la cosa fue que nos fuimos. Yo estaba molesta, pero me resigné, ok,
si no se pudo, no se pudo. Pero después comenzamos como a los 3 o 4 meses por ahí, vimos una casita. La casita no era tan linda como aquella, estaba en un buen lugar, pequeña, pero bien, bien acomodadita. Y la miramos y cogimos esa casa y esa fue la casita donde comenzamos a vivir con 2 cuartos pequeños, baño, pero para él y para mí, porque ya mis hijos estaban todos casados, menos Nelson. Y bueno, la cosa fue que la casa la comenzamos a vivir, vivimos unos cuantos años ahí en esa casa, un sitio muy bueno, muy cómodo, tranquilo. Y qué pasa, que un día a mí me dio con pasar por la casa donde yo quería anteriormente y dije, vamos a pasar, vamos a ver esa casa, a ver cómo está. Óigame, mis hermanos, esa calle no se podía ver, era sucia, mal condición la casa, toda despintada. Y empecé a mirar ese sitio, no como yo lo vi anteriormente. El sitio estaba mal. Y hablando con una señora me dijo que por ahí estaban tiroteando y que ese lugar estaba feísimo, malísimo. Así que yo sé que Roberto le puso el plan que él tenía a Dios cuando no le dieron aquella casa, porque una de las cosas que él me dijo, Ali, no te preocupes, vamos a pedirle al Señor que nos dé la casa. Porque mire, cuando nosotros ponemos nuestros planes en las manos de Dios, Él sabe por qué hace las cosas. Esa casa, ya ese sitio no servía. Un sitio malo, un sitio donde disparaban, habían peleas, muchísimas. ¿Quién sabía que ese sitio se iba a dañar de esa manera? Solamente el Dios que nosotros conocemos. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios que no nos deja solos ni un solo momento. Él permitió que nosotros pudiéramos coger la casa que Él quería. Era más pequeña, pero mire, hasta el día de hoy el sitio, porque tenemos esa casita allá en el Bronx, y esa casita todavía ese sitio está tranquilo. Toda esa área de ahí es tranquila. Y así que Dios es el mejor que conoce nuestros planes. Es por esto que nosotros tenemos que entregarle nuestros planes a Él. Tenemos que dejar que Él sea que gobierne nuestras vidas. Y hablando de sumisión, la Biblia nos dice, y vuelvo y lo repito, que nos sometamos a Él, que Él mejor que nadie sabe nuestras vidas, que Él conoce nuestros corazones, no solamente en la casa de nuestros sueños, no solamente en las cosas que Él nos va a dar, sino en nuestra vida personal con Dios. ¿Cuántas cosas no deseamos? ¿Cuántas cosas no nos queremos adueñar? Queremos a veces, podemos tener un trabajo y ese trabajo yo lo quiero a como dé lugar. Y así sucesivamente queremos las cosas a como nos dé gusto y antojo. Y en nuestra vida espiritual también pasa lo mismo. Nosotros espiritualmente, ¿cuánta gente le gusta cantar? ¿Cuánta gente le gusta predicar? ¿Cuánta gente le gusta hacer diferentes trabajos para la iglesia? Y queremos trabajar para el Señor. Pero ¿sabes qué? Que cuando comenzamos a trabajar para la obra de Dios, el enemigo se comienza a meter y comienza a rondear, y nos olvidamos que hay un enemigo que no quiere el bien para nosotros, que lo que quiere es lo peor para nosotros. Y comenzamos a trabajar, pero Dios, quien hizo todas las cosas, quien es el dueño de nuestra vida, quiere que nosotros le rindamos nuestra voluntad a Él, que nosotros nos sumerjamos en su presencia, que nosotros le entreguemos nuestro trabajo que tengamos a Él, que el trabajo que nosotros podamos tener en la obra del Señor, que ese trabajo sea para Él y solo para Él. Señor, voy a trabajar para ti, yo voy a cantarte, pero yo quiero cantarte a ti. Mire, si me pusieron una cantante al lado, ¿qué importa? ¿Sabes qué? El enemigo me va a tribular. Me va a tribular. ¿Por qué? Porque hay personas que sí, eso el enemigo empieza, oh, mira, pusieron a la otra, o pusieron a aquella.
mira qué pasó. Pero estamos nosotros pendientes a que Dios es el que pone y que Dios es el que quita, que a Él es que tenemos que sumergir nuestras vidas, que a Él es que tenemos que darle todo lo que Él quiere que le demos, toda nuestra, someternos a Él. Y cuando comenzamos a ver donde tú estabas, Dios es el que pone, Dios es el que quita. Es mejor someternos a Él en todo tiempo, porque Él es el que cuida de nosotros. Mire cuántas cosas, cuántos pleitos no se arman en la iglesia. No depende de mí, no depende de mi hermano. Hermano, dependemos de Dios. Dependemos del único Dios verdadero, que Él es el que pone, Él es el que quita, Él es el que te va a cuidar, Él es el que va a permitir que tu lugar esté ahí todo el tiempo. No es el hombre, porque cuando ponemos nuestra esperanza en nosotros, en lo que queremos, en cómo lo queremos, el Señor no va a obrar. No va a haber cambio, no va a haber nada, porque al contrario, lo que podemos es que cada vez estemos más afuera y que aquello que Dios nos ha dado, en vez de atesorarlo, lo dejemos perder. Dios ha sido bueno y dice la palabra, como estábamos hablando, resistir al diablo y de vosotros huirá. Todas estas cosas a veces traen conflictos a nuestras vidas, traen tristeza, a veces la esperanza se pierde. Y dice la palabra, pero resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Y cómo puedo yo resistir al diablo? Cuando hablamos de resistir, es recibir algo que ejerce fuerza o presión sobre ella, sin moverse ni sufrir daño o altarte. O sea, cuando resistimos, es algo que ejerce fuerza. Tenemos que tener nuestra fuerza y saber que nuestras fuerzas dependen de Dios. No es de nosotros, no es de lo que nosotros podamos hacer, no es de cómo yo puedo resolver el problema, no. Es cómo Dios va a resolver el problema, porque Él es nuestra fuerza. Él es el que va a pelear por cada uno de nosotros. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Él es el que va a huir. Él es el que va a hacer Él es el que nos va a poner y Él es el que quita también. Es sufrir un padecimiento físico o moral o una persona que lo cause sin dejarse vencer. Mire cuántas veces personas no nos hacen la guerra y comenzamos a sufrir padecimiento. Sufrimos porque vemos que una persona nos está apretando, nos está acaparando, está haciendo algo que nos detiene, algo que nos molesta, y quisiéramos brincar y quisiéramos acabar, quisiéramos decirle, a veces como había un refrán en Puerto Rico que decía, yo le voy a decir a hasta del mal que va a morir. Y decían así, y quiere decir que nuestra fuerza debe de estar en Dios. No hacerle presión a mi hermano, no hacer presión en lo que yo quiero, sino hacer presión y hablar con aquel que puede resolver todas las cosas. Nosotros tenemos que estar quietos en el momento más difícil de nuestra vida. No sufrir. Mira, a veces sufrimos de más. A veces estamos, ay, me duele. Ay, lo que me hicieron. Ay, cómo no encuentro esto. Ay, qué bendito. Ay, que perdí la casa. Ay, que... Y comenzamos a llorar. ¿Sabes qué? Comenzamos a vegetarnos. Comenzamos a enfermarnos. Cuando comenzamos de esta forma, nos enfermamos. Porque cuando tenemos tribulación y nos preocupamos, ¿sabes qué? La preocupación trae enfermedad. Nos enfermamos. Y a menudo quejarse o tratar de evitarlo es mejor. Y en rendirle nuestra petición a Él, dice la palabra de Dios que vosotros, cuando venga la prueba, la tribulación, estad quietos. Nosotros debemos de estar quietos en Él, ocupados a esperar que Él sea, resistir al diablo y de vosotros huirá. Mire, debemos sumergirnos en la presencia de Dios.
Debemos de decirle, Señor, toma mi vida. Y cómo nosotros nos sumergimos, cómo nosotros nos entregamos a Dios. Y le decimos a Dios, toma mi vida. ¿Sabes cómo? Hablando con Él, orando, diciéndole, Señor, ayúdame a hablar con Él. Yo sé que cuando comenzamos a orar muchas veces empiezan a venir los entretenimientos. A veces nos arrodillamos, allá suena el teléfono. Nos arrodillamos y comienza el niño a gritar. Nos arrodillamos y un problema. Pero cuando vamos a arrodillarnos ante Dios y hablar con Dios, mire, es algo especial. Porque cuando le damos ese tiempo a Dios de calidad, ese tiempo de oración, decimos, Señor, que nada nos entretenga, que nada nos desocupe en la oración, sino que nuestra oración sea para ti. Y comenzamos a orar y a pedirle al Señor, mira, Dios va a ponernos fuertes, Señor, vamos a ser fuertes, vamos a que el Espíritu Santo nos va a arropar de tal forma que cuando venga el enemigo a atacarnos, no va a poder. Y la oración es algo muy importante. Debemos de tratar de cada vez que vamos a orar, tener ese tiempo de ¿cómo yo diría? De coinonía con el Señor, ese tiempo de calidad con Dios. Y otra de calidad de comunión. Y otra de las cosas para poder resistir al diablo, la palabra de Dios. No hay cosa mejor que la palabra de Dios. Cuando Jesús estuvo allí en el monte, le dijo, Satanás lo tentó. Y le dijo, si tú me adorares, todo esto yo te voy a dar. Y le enseñó todo lo que había alrededor. Y Jesús lo que le recitó fue la palabra. Le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra es la que esquiva el enemigo del lugar donde tú estás. La palabra de Dios es la que cada vez que tú veas que viene una tentación, Señor, una palabra, busca una palabra, escudriña esta escritura. Dile al Señor, ayúdame a entender la escritura, ayúdame a poder escudriñarla de tal forma que cada vez que venga el enemigo a tentarme, escrito está. Y recítele esa palabra que es viva, que es eficaz, que es más penetrante